Según yo, te di permiso para grabar y te hice co-anfitriona. Así que asume. Ya estoy grabando. Ah, ya. Ah, ya. Ah, en general a mí me parece como me avisa, me hace un aviso. No me pasa eso y no me pasa otra cosa mala, perdón, pero podéis cortar esta parte, pues, que es no tengo el lápiz, nunca más lo tuve. Que bueno, fome, para rayar la pantalla. Ya, el encargo, entonces como les decíamos, vamos a trabajar sobre el mismo encargo que ustedes ya están trabajando, cuyo objetivo está orientado a desarrollar la capacidad de ver, es decir, lo que acabamos de decir, ¿no? Ver lo de siempre, pero con una disposición hacia el asombro, a poder ver cosas nuevas, y quizás incluso a mirarlo por primera vez. Hay elementos que por tanta familiaridad que tenemos con ellos, y bueno, y de eso se han elaborado importantes obras como los Ready-Made de Duchamp, ¿no? Hay elementos que por tanta familiaridad que tenemos con ellos, por su función, es que nunca jamás los miramos, no tenemos idea cómo son. Nosotros, ustedes los arquitectos, los artistas, los diseñadores, ya somos sujetos que ponemos más atención que lo normal en el mobiliario, en los espacios, en las cosas, ¿no? Pero es probable que el baño de la casa, no recuerden, por ejemplo, cómo era el excusado de la FAU. Nadie quizás podría dibujar cómo era ese elemento, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy funcional, porque cumple una función que es muy específica en un tiempo dado, cumple con una urgencia y por lo tanto no lo miramos, con suerte. ¿Qué quiere decir entonces desarrollar la capacidad de ver? Quiere decir estar atento y dispuesto al asombro, a mirar incluso esas cuestiones que hemos dejado de ver por exceso de familiaridad, por exceso de cotidianidad, o porque ante todo lo vemos en relación a su función. Por eso siempre se habla de esta distinción, ¿no? Entre mirar y ver. Ver sería algo así como un hecho biológico, mirar sería ver retinianamente con disposición al asombro, a encontrar cosas nuevas en eso que se ve. Ese es nuestro objetivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A partir de una estrategia que les vamos a poner. Entonces, dice, el objetivo de este ejercicio está orientado a desarrollar la capacidad de ver a partir de organizar estrategias y métodos que permitan producir una configuración espacial heterogénea y de interés. Este es el objetivo del ejercicio que ustedes están realizando. Esta frase está sacada del el encargo que preparamos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a analizar formalmente cada uno de los objetos presentes en su configuración. ¿Qué sugerimos para poder hacer ese análisis formal? Primero, desfuncionalizar. Si es un lápiz, no nos importa que tenga una función, eso es lo primero. Y sugerimos observar, medir, pesar, dibujar, describir, clasificar, hasta tener una información que haga pertinente lo que llamamos la segunda fase de nuestro ejercicio. Entonces, vinculado al objetivo de desarrollar la capacidad de ver, es decir, ver nuevamente lo mismo, es que nosotros vamos a realizar un análisis formal de cada uno de los objetos presentes en la configuración que ustedes están trabajando. No como configuración total, sino que como los elementos con los que ustedes están trabajando por separado, individualmente, con el objetivo de mirarlos de nuevo. ¿Y qué vamos a hacer para ese análisis, entre comillas, ese análisis formal? Es muy sencillo, es observarlo. Cuando digo medirlo, puede ser directamente, así medirlo con una regla, si es que alguien lo necesita, porque ahí ya empiezan a funcionar sus propias como naturalezas. Hay personas que necesitan afirmarse a convenciones, a medidas más estrictas, entonces lo podrían medir con una regla, o no, lo podrían medir simplemente en relación a las proporciones que tiene, es decir, el lápiz es 2 veces 1/3 la taza en altura. Pero cuando decimos medir, entonces decimos que es la forma en que empiezo a relacionarme con los objetos. ¿Y podría tener una unidad de medida? Sí, o podría medirlo con la regla también. Otra cosa es pesarlos. Y pues, de nuevo, no lo decimos literalmente, no necesitamos que esto lo pesen en gramajes, pero sí que esto pesa más que esto. Eso que parece idiota, porque de algún modo ya lo sabemos, es porque es la forma en que podemos ir volviendo, haciendo como que no lo sabemos. Eso es. Siempre pongo este ejemplo, porque por eso es que soy tan fanática de los niños en general. Los niños en prelenguaje, antes de saber hablar, los niños van a ir hacia un árbol, probablemente
ustedes tienen sobrinos, hijos, hermanos chicos, van a ir, lo han visto en un parque, van a sacar una hoja, van a oler la hoja, comer la hoja, mirar la hoja, y van a tener una experiencia sensible, corporal, en relación a esa hoja. ¿Por qué? Porque lo están conociendo, están aprendiendo a mirarlo. Cuando nosotros adquirimos el lenguaje, gastamos mucha menos energía cerebral, no necesitamos cada vez que estamos frente a algo que nos asombra ir, comerlo, olerlo, sentirlo, tocarlo, pasárselo por ver cómo tiñe, ¿no? No, simplemente sabemos que eso es la hoja de un árbol. Y ya no gastamos energía cerebral en eso. Por lo tanto, una vez que instalamos una noción respecto de las cosas, es decir, inventamos como humanos el lenguaje oral con el exacto objetivo de gastar menos energía cerebral y poder dedicarnos a otras cosas. Entonces, nuestro cerebro funciona así. Le ponemos un nombre a algo, taza, y dejamos inmediatamente de mirarlo, olerlo, pesarlo. Cuando digo pesarlo, porque es sentirlo como un cuerpo. Me explico, ¿no? Por lo tanto, lo que les estamos diciendo es, en una primera fase de este ejercicio, que lo hacemos hoy, es analizar formalmente. Y cuando uno dice formalmente, en relación a sus cualidades, a sus propiedades o cualidades formales, no en relación a sus funciones ni sus nombres. No necesitamos saber que esto es una taza, ni que esto sirve para taza. ¿Qué necesitamos saber? Que tiene una altura, que tiene un peso, que tiene una textura, que tiene una temperatura, que tiene un color y un tipo de brillo, ¿no? Por eso es que para poder rescatar esa información, sobre todo si hemos estado en un periodo en que hemos recibido mucha información oral y poca práctica sensible, poco juego manual, entonces necesitamos meternos ahí. ¿Cómo? A través de estrategias que son sencillísimas. Observar, medir, dibujar, describir, clasificar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando siento que he obtenido de cada uno de estos objetos una información suficiente. O sea, no me quedé con que taza, que son 4 letras, sino que extraje un color, un peso, una medida, una textura, una temperatura, una proporción en relación a otros objetos. Ya. Eso está claro. ¿Para qué? Porque vamos a hacer eso, pero ¿para qué? Y esa es la segunda parte del objetivo de esta semana y ojalá, o sea, de esta sesión, y ojalá al final de la sesión volvamos donde todos tengan esta segunda parte. ¿Para qué? Para establecer asociaciones buscando familiaridad. El ejercicio del proyecto, el ejercicio del taller, tiene que ver con generar un sistema, ¿no? No es solo agrupar objetos, es también generar un sistema. Y cuando uno habla de sistema, habla de una concepción unitaria. Todos los elementos entran en vinculación para generar un sistema donde se desarrolle un recorrido de distintos espacios. Entonces, vamos a analizar todos los objetos que ustedes ya han seleccionado formalmente. ¿Para qué? Para que solo, naturalmente, por haber hecho esta pega, vayan emergiendo las relaciones que puedan ir vinculando los objetos entre sí. Y ese es el modo en que podemos ir encontrando familiaridades. ¿Para qué? Para que no se sienta que el sistema es tan complejo que es desagrupado. Si nosotros tenemos, incluso pueden a veces ser muy sencillas las familiaridades pueden estar dadas porque hay una proporción, una medida, que no se habían dado cuenta nunca, pero resulta que justo la taza es la mitad del lápiz, y el plato tiene esta altura, y entonces, no, estoy haciendo un ejemplo. Y entonces empiezo a encontrar familiaridades que me permitan sistematizar los objetos entre sí. Por eso dice, entonces, ¿qué vamos a hacer? Establecer asociaciones buscando familiaridad. Es decir, buscar intersecciones entre los objetos a partir de sus cualidades formales que permitan generar una propuesta de sistema. Por ejemplo, una proporción en común, una progresión por tamaño, alguna propiedad de color similar. Las propiedades del color, si es que no lo alcanzaron a ver el semestre pasado, pero son el valor, la saturación y el tono o el tinte, ¿no? El tipo de materialidad, una relación a través de las texturas, algunos vínculos por calce entre sus formas. Incluso pudiese establecerse alguna familiaridad a partir de los patrones o diseños, de la superficie, porque los elementos, además de tener materialidades, por ejemplo, les pongo como por ejemplo los tipos de beta de los elementos con que están trabajando de madera. Y eso empieza a generar entonces naturalmente los vínculos que permitan generar las asociaciones para llegar a configurar un sistema. Entonces, objetivo de esta sesión, simplemente analizar y encontrar esas asociaciones.
Ustedes han trabajado intuitivamente en la elaboración de esta configuración sistemática y por lo tanto ya deben haber muchos elementos que están entrando en relación a partir de las cosas. Ahora lo que vamos a hacer quizás es o el resultado de este ejercicio sea la reorganización, la reubicación de algunos para dar una lógica de un lenguaje común a todos estos objetos que son idealmente lo más distantes posible de distintas procedencias, ¿no? ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿O Antón, Seba, quieren comentar algo sobre el encargo mismo? No, yo no, al menos. O sea, que es más que nada para entender con lo que estamos trabajando, pues y así cuando uno lo entiende bien, como en la primera etapa que va a analizarlo, después las cosas se van a ir dando solas. Y ahí empieza a ser como más divertido el juego. Es muy cierto, sí. A mí me pasa eso, sí. Si uno se toma una pega previa a las cosas, lo pienso ahora con una pintura de retrato, que por llegar y tirarme, porque yo siempre trabajo inmediatamente, entonces me empezaron a descalzar todos los valores. Entonces por un lado me funcionaba, por el otro no, entonces volví hacia los otros. Y finalmente dije, lo tapo todo, ya tengo establecido más o menos cuáles son las áreas de valor de luz. Entonces empiezo a trabajar de nuevo como sistematizado. Que es claro, y empiezan esas relaciones a salir solas. Hay otra página, ¿no? Sí, hay más páginas. Estaba recordando algo respecto a eso que dijiste. Pero esto es sobre como el formato de entrega, que ahora no nos importa, lo vemos a la vuelta. ¿Qué querías decir, Seba? No, respecto de que borraste, pero como que tenía ya todo armado en la cabeza. Es como el Gonzalo me decía como, una vez de hecho me hizo como borrar una pintura y repetirla, pero repetirla 4 veces, ¿cachai? Y tú me habías dicho que también te había hecho hacer eso, pero decía eso de... 7. Gonzalo sí, Díaz, ¿eh? Sí, Gonzalo Díaz. Yo tuve que, o sea, tenía que hacer 7 también, pero hice 4, ¿no? Que no pude hacer, porque me dio un fin de semana, ¿cachai? Me dijo, no, esto... Y claro, ¿qué es lo que me decía? La frase era que uno a veces borra pero no retrocede, ¿cachai? Como que me imagino que siempre se va a dar en ese momento y quizás se les pueda presentar en algún proyecto, ¿cachai? Como no, borrar pero no retroceder, ¿cachai? Como cambiarlo todo, pero en verdad ya te quedaste con el proceso, con el análisis, ¿cachai? De los objetos que tenías. Bonita esa frase, como borrar, no retroceder, claro. Ya, eso, chiquillos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El Anto puede ser, va a cortar la grabación. Lo que viene aquí lo vemos a la vuelta,